hay mucho de qué agradecerle a Dios. Por eso el hecho de estar aquí también es motivo para que nosotros tengamos un corazón agradecido, porque Dios movió nuestro corazón para venir. Tú no viniste hoy a reunirte porque hayas querido, sino el Espíritu de Dios que mora en ti te movió a hacerlo. A veces pensamos que Dios nos dejó, o Dios no está con nosotros, o Dios está muy distante, o no merezco que Dios esté conmigo, pero es que la realidad va mucho más allá de lo que pensamos o sentimos. Y entonces de repente Dios te mueve y aunque tú digas, estoy alejado de Dios, pero tú estás aquí y estás aquí porque Dios tiene memoria de ti y porque Dios te movió a que vinieras a oír su palabra. Y créemelo, o sea, no es un asunto tuyo, es un asunto de Dios. Y Él es el que mueve las voluntades cuando el Espíritu de Dios está aún presente en la vida de esa persona. Así que alégrate porque Dios no te ha olvidado. Dios te tiene presente, aleluya. Bendito sea Dios. Claro que va a llegar un día en que no va a ser así. Va a llegar un día en que Dios ya no va a tenernos presentes porque el tiempo se terminó. Pero entre tanto que eso llega, aprovechemos que Dios nos tiene presentes. Amén. Vamos a la escritura. Mateo 28:20 y Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Y vamos a seguir hablando de esta palabra. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Versículo, la primera Juan 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu palabra. Y háblanos, Señor, en esta mañana, que tu palabra penetre en nuestros corazones y que podamos aprender, Señor eterno, todo aquello que tú tienes diseñado, destinado para nosotros en este día. Y al aprenderlo, lo podamos entender, Señor, para poder obedecer. En el nombre de Jesús, usa nuestra vida. Amén. Ocupen su lugar. El Señor hizo una promesa. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 4, la indicación que les dio a sus discípulos fue, no se muevan de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, hasta que recibas la promesa del Padre. Y en Mateo 28:20, Jesús, de carne y hueso, estaba diciendo que Él iba a estar con todos ellos hasta el fin del mundo. El asunto es que tenemos que meditar cómo iba a ser posible esto. Jesús ya estaba para morir. Jesús venía ya a cumplir su asignación por la redención o la salvación de la humanidad. Pero Él les promete que iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿cómo iba a ser esto? ¿De qué manera Jesús podría estar con todos al mismo tiempo en los 195 naciones de la tierra? ¿Cómo iba a estar Jesús ahí? ¿Cómo es que Jesús puede estar en China y puede estar en México al mismo tiempo? Y la manera en como el Señor estaba diciendo acerca de esta promesa era que iba a estar con todos al mismo tiempo, pero ya no era físicamente, sino ahora iba a ser en el espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, cuando hablamos nosotros de espíritu, hay dos palabras, el ruaj de Dios
o el pneuma de Dios. En griego es pneuma y el ruach de Dios es en hebreo, y ambos tienen el mismo sentido y tienen la misma interpretación. Cuando hablamos de pneuma, la palabra griega es como si habláramos de un neumático. Y realmente, ¿qué es lo que hace funcionar a un neumático? El aire. Exactamente, es el aire. El aire es lo que hace funcionar a un neumático. Y cuando hablamos del ruaj, estamos hablando precisamente del aire o del viento. Y Dios decidió que pudiéramos discernir acerca de cómo Él habría de operar en la vida del hombre. Ahora, voy a decir algo un poquito difícil a lo mejor de entender para muchos, o a lo mejor muy claro. Pero ¿qué pasaría si nosotros tratáramos de discernir que el pneuma de Dios o el ruach de Dios vino por primera vez al interior del hombre? Entonces dice Dios que creó a Adán y a Eva y los hizo del polvo de la tierra. Bueno, a Adán lo formó del polvo de la tierra. Y después, al ser un ser inerte, un ser inerte, lo convirtió en un ánima viviente. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué hizo Dios para que se convirtiera de un cuerpo inerte a un ánima viviente? La Biblia da respuesta de eso. ¿Qué hizo Dios? Sopló. Entonces, el soplo de Dios, el soplo del Omnipotente, es lo que da vida, dice la Escritura. Entonces, quiere decir que el Espíritu de Dios, cuando viene para darle vida al hombre. Entonces, una de las razones principales que hace el Espíritu de Dios en la vida del hombre, primeramente, es darle vida. Así que todo ser vivo sobre esta tierra, vamos a otro pasaje. En Génesis capítulo 6, la Biblia nos dice que el Señor, teniendo un diálogo consigo mismo, dice que vio que la maldad de los hombres era mucha y que los pensamientos del hombre eran solamente de continuo mal. Génesis 6. Y dentro de esa corrupción dijo, no contenderá. ¿Y qué dijo? ¿Qué no contenderá? A ver, díganme, ponme el texto, por favor. Díganme, ¿qué dijo? ¿No contenderá qué? ¿No contenderá qué? Mi espíritu, nótenlo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Esto llama mucho mi atención porque quiero que entiendan algo relevante que no le hemos prestado atención por muchas décadas probablemente. Dice, no va a contender mi espíritu con el hombre. La pregunta sería, ¿cómo es contender su espíritu con el hombre? ¿Cómo es que el espíritu va a contender con el hombre? Ahora, número 2, ¿dónde estaba el espíritu? Contéstenme ustedes, ¿dónde estaba el espíritu? Abraham, ¿dónde estaba el espíritu? Sí, eso es en el principio de la creación, antes de que el hombre fuera formado. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba el espíritu? No piensen, por favor, piensen. Está bien sencilla la respuesta. El espíritu sí estaba en todo lugar, el espíritu se movía en todo lugar, pero hay algo que no debemos pasar por alto de Génesis 6. ¿Cuál era el problema? ¿La tierra? ¿Cuál era el problema? ¿Los animales? ¿El agua? ¿Las plantas? ¿Quién era el problema? El hombre. Ahora la Biblia dice que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Y luego tú te vas a Gálatas y dice que hay una lucha. Ay, a ver si la captamos. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Dónde está la carne? Afuera. Compone todo el cuerpo del hombre. ¿Sí? Pero quiere decir que entonces hay una lucha del espíritu con para no hacer lo que. Entonces, ¿en qué momento fue retirado el espíritu en la vida del hombre?
Vamos a pensar un poco. Piensen, piensen, piensen. Qué interesante es esto. Y entonces, pero Génesis dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Quiere decir que Dios, si Dios retira el espíritu del hombre, ¿en qué se convierte el hombre? En nada. ¿En qué se convierte el hombre? En un ánima, en una persona, en un ser inerte otra vez. Si Dios retira el espíritu del hombre, el hombre está muerto, el hombre está inerte, el hombre no se puede mover, el hombre no puede hacer nada. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Retiró el espíritu del hombre en la caída o simplemente el espíritu permaneció ahí hasta Gálatas capítulo 5? Piensen. ¿Y dónde estaba el espíritu? El espíritu es aire, el espíritu es viento, el espíritu es el ruaj, es el pneuma de Dios. Y lo que hace que haya movimiento en la vida del hombre, por lo menos vamos a pensar en dos cosas. ¿Qué es lo que le da vida al hombre sobre esta tierra? Pensemos en tres cosas, pero hay dos principales. ¿Cuáles son? El aire es uno de ellos. Recuerden que cuando vino el COVID, ¿qué le faltaba al hombre? El aire, y muchos murieron por falta de aire. ¿Lo notan? Entonces tenemos que analizar y ver que el Espíritu de Dios, cuando viene a nuestra vida en forma de viento, en forma de aire, no solamente está en nosotros, sino también está en el ambiente, porque el aire es lo que nos da vida. Y si ya lo pensamos y no solamente vemos que es oxígeno 2, sino pensamos ya más allá, entonces, ¿qué es lo que realmente está dándole a la vida a los seres vivos? El aire. Y si nosotros lo trasladamos en un contexto espiritual, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de la tierra. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, dice del versículo 1 en adelante, creo hasta el 7, dice la Escritura que cuando vino el Espíritu de Dios e irrumpió en la vida de los discípulos de Jesús, que eran 11, estos 11 discípulos que estaban en el aposento alto, porque recuerden que Judas ya no estaba. Judas ya se había ido. No sé si ya Judas se había matado, porque no sé en cuánto tiempo Judas se suicidó. De Pentecostés, cuando Jesús muere, ¿cuántos días pasaron hasta Pentecostés? 50 días. Y durante esos 50 días de que Cristo prácticamente muere y resucita, hasta Pentecostés pasaron exactamente ¿cuánto? De la muerte de Jesús hasta Pentecostés pasaron 50 días. Y después de esos 50 días, sí, es cuando viene el Espíritu Santo en una fiesta judía. Sí, fíjate, cuando hablamos de Pentecostés hablamos de 50 días después, para que nos vayamos a más profundidad. Pentecostés, penta significa 50 días después, para no ir más allá. Y entonces, 50 días después, que es la fiesta, después de la fiesta de las primicias, seguía la fiesta del Pentecostés para el pueblo judío. Y en esa fiesta, precisamente en el cumplimiento del día de esa fiesta que se cumplían los 50 días, vino el Espíritu Santo. Ahora, observen, ¿de qué manera vino el Espíritu Santo? ¿Vino como qué? Vino como un viento recio. La Biblia dice que irrumpió por medio de un aire fuerte o un viento recio, porque el Espíritu Santo, ¿qué es? Viento, ruaj, pneuma, aire. ¿Vamos bien? Ahora, en Génesis, volviendo a Génesis 6, dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre. Y entonces habla diciendo, 120 días será la vida del hombre. Nótenlo. La diferencia es que en el caso de Adán, el día que comas de él, ¿qué? Morirás. Pero en el caso del hombre de Génesis 6 dice 120 días será la vida del hombre. ¿Para qué? Para que entonces sea retirado mi espíritu de él. Ahora, la Biblia dice que cuando el hombre muere, ¿qué sucede? Suceden dos fenómenos o dos cosas en el plano. Uno sucede en el plano de lo natural y otro sucede en el plano de lo espiritual. ¿Por qué dice la Biblia? El hombre muere
¿sí? Y hay algo que llama mi atención. Una, dice, y el cuerpo va al polvo del cual fue tomado. Y la otra parte, ¿qué dice? ¿Qué dice la otra parte de la Biblia? ¿Lo recuerdan? ¿Y el qué? El espíritu vuelve a Dios que lo. Entonces, ¿con qué está conectado el espíritu en la vida del hombre? ¿Con qué está conectado? Por favor, conecten la palabra que le estoy diciendo. Dice que entonces cuando el hombre. Ahí está. Entonces, ¿con qué está conectado el espíritu? Con la vida. La Biblia dice que el espíritu mantiene al cuerpo del hombre con vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice que Adán era una materia inerte. Sí, Dios le hizo del polvo de la tierra, hizo como vamos a pensar, vámonos a un muñequito de barro. Vamos a pensar en eso, un muñequito de barro. ¿Hasta cuándo ese muñequito tuvo fuerza? Tuvo vida, tuvo inteligencia, tuvo voluntad, tuvo deseos. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el soplo de Dios. Ahora, ¿por qué entonces separar nosotros esa parte de pensar que nuestra vida realmente se mueve, tiene fuerza, tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene capacidad, tiene potencial, etcétera, a partir de lo que nosotros somos y no a partir de lo que Dios colocó en nosotros? ¿Cuándo perdimos nosotros de vista que nuestro cuerpo no se mueve sino es por la fuerza interior, el poder interior, la voluntad interior, la capacidad interior, el aire interior que nos mueve? ¿Hasta cuándo como seres humanos vamos a seguir olvidando que Dios no retiró su espíritu de nosotros, sino que lo mantuvo y dijo, le voy a dar la oportunidad de 120 años en la vida del hombre? Y eso fue en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio. Y esa promesa era para los hijos de Noé, para toda la familia y toda su descendencia hasta el día de hoy. Por eso el pueblo hebreo dice hasta 120, porque ellos siguen confesando esa palabra hasta 120, porque fue la promesa de Dios. No confiesan hasta 900 años, como fue en el caso de Matusalén y de Adán, sino confiesan hasta 120, porque ahí vino una promesa del Señor o otra promesa del Señor, que la vida del hombre sería hasta 120. Y luego nos vamos al Salmo 90:10 y dice que 70 y 80 años los más robustos. Es decir, la vida del hombre se complementa y se fortalece hasta los 80 años. Vamos a pensar de otra manera o interpretar el texto. Se fortalece hasta los 80 años. Después de los 80 quizá comienza una decadencia, o debería comenzar una decadencia en la vida del hombre ya para partir de esta tierra. Pero deberíamos llegar hasta los 80 años. Por eso hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre llamado que tenía 80 años. Y que él comenzó a los 80 años y decía que tenía tanta fuerza como para tomar una. Ay, benditos, ¿qué voy a hacer con ustedes? Y entró a la tierra prometida y se llama Caleb. Y tenía 80 años cuando dijo, yo estoy listo y tan fuerte como para tomar una. Entonces quiere decir que 70 años y 80 es la vida del hombre más robustos. También, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre debería llegar a los 80 años lleno de vida, lleno de fuerzas, y después los próximos 40 empezar a prepararse para partir con su Dios. Pero estamos llegando a los 50 y parecemos ancianos de 100. Bueno, no vamos a entrar en este tema porque el tema tiene que ver con la promesa del Espíritu. Entonces Dios dijo, 120 años será la vida del hombre. Ahora les quiero preguntar, ¿Dios retiró el espíritu del hombre o Dios lo dejó dentro del hombre? Dios lo dejó.
O sea, tú vives, te mueves, estás habilitado, tienes potencial, tienes capacidad, estás en continuo movimiento, porque también lo que hace el viento de Dios es mantener a una persona en continuo movimiento. ¿Están aquí? Porque dice que Adán, siendo materia inerte, en cuanto sopló, se convirtió en un ánima en movimiento. Y entonces vemos nosotros que Dios dijo hasta 120. Ahora entiendan, si Dios hubiera retirado el espíritu del ser humano, entonces estaríamos todos muertos. Yo sé que algunos van a empezar a luchar en esa parte y van a decir, no, es que el hombre pecador no tiene el espíritu, entonces ¿cómo vive? ¿Okay? Ahora recuerden, gracia, favor, misericordia. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con la promesa de no retirar el espíritu. Dios no retiró el espíritu de la tierra. El espíritu estaba presente y tuvo actuaciones en el Antiguo Testamento. Tuvo actuaciones en la vida de Saúl. Actuó en la vida de David. Actuó en la vida de los profetas. Actuó en la vida de algunos jueces. El Espíritu Santo de Dios estuvo presente en el Antiguo Testamento y de manera esporádica, cuando era necesario, tenía que aparecer para hacer una labor especial. Lo curioso es que, o lo entendible que deberemos de tener, es que el Espíritu Santo no aparece para mediocres, no aparece para mojigatos, no aparece para perdedores, no viene y aparece para gente fracasada. Déjenme decirlo esto, escúchenme bien. Gente fracasada para evitar, para hacer algo relevante en ellos. No aparece en gente sin compromiso, en gente que no está tratando de esperar algo o que no está comprometiéndose en ese momento con el Dios de los cielos, sino aparece el Espíritu Santo para comprometer a alguien para cumplir con una determinada asignación. Porque el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa del Padre que habría de enviar a esta tierra, venía para hacer que un grupo, sea una unidad o algo colectivo o grupal, entrara en un curso de movimiento, que se viera ese movimiento, que se viera esa participación, que se viera esa actividad en la vida de la persona o de las personas cuando venía el Espíritu de Dios. Saúl, mientras cuidaba asnas, mientras disfrutaba de la riqueza de su padre y mientras se escondía en algunas ocasiones por temor, cuando vino el Espíritu de Dios, lo exhibió, lo sacó a la luz, lo hizo profetizar y fue y lo llevó y lo empoderó y lo revistió de tal manera que le pusieron una banda presidencial para ser rey sobre la nación de Israel. Cuando David estaba cuidando ovejas, no parecía algo insignificante. Hasta que vino el Espíritu de Dios sobre de él, se volvió relevante en su vida. Lo sacó del anonimato y lo colocó y lo hizo visible ante los ojos de Saúl, ante los ojos de un ejército y ante los ojos de todo un pueblo, el cual ya proclamaba que mientras Saúl mató a 1000, David había matado a sus 10,000. Y entonces ya estaban viendo desde ese momento que ese muchachito se estaba prácticamente perfilando para ser un gran hombre guerrero y quizá un gran rey sobre una nación. ¿Sí lo notan? Entonces, el Espíritu de Dios, cuando viene, dice, voy a estar, dice Jesús en Mateo, voy a estar con todos. Y entonces el asunto es cómo iba a estar con todos. Pues por medio de ese ruaj, por medio de ese pneuma, por medio de ese viento. Entonces, ¿qué era lo que necesitaba una persona? ¿Qué era lo que le hacía falta a una persona? Ahora, vamos, otro pasaje, 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. Escúchenme bien, miren lo que dice la Escritura. 1 Corintios 12, 3. Por tanto, dice el apóstol Pablo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por... Trasládenlo ahora. ¿Te cuesta trabajo llamar a Jesús Señor? ¿Verdad que no?
La mayoría de los mexicanos no tenemos tanto trabajo, sea católico, seas mormón, seas testigo de Jehová, sea lo que seas, no te cuesta trabajo llamar a Jesús Señor. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios no retiró su espíritu de aquí, sino que Dios lo dejó, porque si no de otra manera estaríamos muertos. Por eso dice la Biblia que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque ya el cuerpo dejó de funcionar. Porque ya terminó su tiempo, como dice Job capítulo 33 y como dice Job capítulo 14, termina su tiempo, el número de sus meses, y ya el hombre ya no va a vivir más. Y entonces el espíritu se tiene que retirar de él, porque el espíritu es el espíritu de Dios. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, o sea, nunca el espíritu de Dios nunca lo quitó. Porque es lo que nos da vida, es lo que nos da habilidad, es lo que nos potencializa, es lo que nos da la inteligencia. Regresemos otra vez a Génesis. Si la materia inerte, piensen en un muñeco, ahora el que quieran ustedes, que más te haya gustado, desde la rata de Disney hasta el Superman, el que te haya gustado, piensa, es un muñeco. ¿Qué inteligencia tiene ese muñeco? ¿Qué fuerza tiene ese muñeco? ¿Qué voluntad tiene ese muñeco? ¿Qué habilidad tiene ese muñeco? ¿Qué potencial tiene ese muñeco? ¿Lo notan? Y entonces muchos de ustedes se presentan y se mira esta muñequita o mira este muñecote. Sí, ya me di cuenta, no sirves para nada. Cuando nosotros solo somos muñecos de maniquí, no servimos para... Ok, ese es otro tema, pero bueno, vamos al punto. Y entonces, ¿qué pasa si yo tuviera un montón de muñequitas aquí en la iglesia y un montón de puro muñecón? Gente sin movimiento, sin inteligencia, sin voluntad, sin nada. ¿Me explico? Solo tendría una gran vitrina de gente aquí muy formal, bien parecida, que viene y se presenta cada domingo con sus mejores ropitas para celebrar a Jesús. ¿Y creen que la voluntad del Espíritu de Dios era esa? ¿Vengo para estar en una bola de muñecas y un montón de muñecones? ¿Y por qué la iglesia se ha convertido en toda una pasarela de muñecas y muñecones? ¿Qué falta? ¿Qué le falta a ese muñecón? El movimiento del Espíritu de Dios. Ok, ahora, volviendo al punto de Pablo, él dice, nadie puede llamar al Espíritu, al Señor Jesús, Señor, si no es por Espíritu Santo. Les voy a decir algo, cuando el espíritu inmundo está en la vida de alguien, cuando un espíritu malo o un demonio está en la vida de alguien, una de las cosas que les pedimos es que invoquen el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí nos damos cuenta si la persona ya fue libre o la persona sigue estando bajo el dominio de ese espíritu demoníaco. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios y tiene un espíritu ajeno a el Espíritu Santo de Dios, no puede invocar el nombre de Jesús ni la sangre de Cristo. Entonces clama la sangre de Cristo. Invoca el nombre de Jesús, se le traba la lengua, se le enreda la lengua, no puede. Vamos entendiendo. Por eso, ahora inténtalo tú. Di, Jesús es el Señor. Si no lo puedes hacer, demonio tienes. Hey. Si tú no crees en la realidad espiritual de la que estoy predicando, distante estés de la vida eterna y distante estás del cielo y distante, muy distante estarás de un día poder contemplar la hermosura de Dios. Por favor, entiéndanlo. Entiéndanlo. La persona más importante en el mundo entero se llama Espíritu Santo en este momento. Hace 2000 años la persona más importante era Jesús en carne y hueso, porque la Biblia dice que el que confiese que Jesucristo vino, nació de una mujer, fue de carne y hueso, murió y resucitó, este tiene vida
y esa vida también trasciende a la vida eterna. Pero nadie puede reconocer que Jesús vino en carne, murió y resucitó y ascendió al Padre si no es por obra del Espíritu Santo de Dios. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede reconocer que Cristo vino hace 2000 años en carne y hueso. Ahora te pregunto, ¿tú lo reconoces? ¿Tú crees que aunque no lo viste, crees que Jesús nació y fue carne y hueso en esta tierra? Número uno. ¿Crees que Jesucristo murió? Si no puedes decir amén, demonio tienes. ¿Crees que Jesucristo resucitó al tercer día? ¿Crees que Jesucristo se le apareció 40 días a sus discípulos y les enseñó del reino? ¿Crees que Jesucristo ascendió a los cielos delante de más de 500 testigos? ¿Crees que Jesucristo está a la diestra del Padre? ¿Crees que Jesucristo intercede por ti? Esto no podría responder con un amén si no estuviera el Espíritu de Dios en ti. Esta es la gran confusión que existe. Esta es la gran confusión que hay. Ahora, y nadie puede llamar al Señor Señor si no fuera por Espíritu Santo. Y nadie puede el querer como el hacer si no fuera por la voluntad del Espíritu de Dios. Porque tanto el querer como el hacer y la buena voluntad están en Dios. Pero ¿cómo es que nosotros operamos en una obra buena, en una acción buena, en una palabra buena? ¿Cómo es que nosotros dejamos de tomar, de fumar, de drogarnos? ¿Cómo es que nosotros realmente hacemos todo eso? Por obra del Espíritu Santo. Entonces no es nuestra fuerza de voluntad. Porque ¿cuántos han intentado por fuerza de voluntad, por ir a hacer una promesa? Porque luego van y hacen promesas. No, es que hice una promesa. ¿Cómo le llaman? ¿Alguien? Un juramento. Fui a jurar. Fui a jurar a la villa. Fui a jurar allá con el Santo Niño de Atocha. Fui a Zacatecas. Fui a Guadalajara. Con la Juquilita. Fui con el... ¿Me explico? Y entonces dice, fui a jurar. Pero ese juramento se vuelve falso porque a la primera oportunidad que viene la tentación no la puedes vencer, porque no se trata de voluntades ni de ídolos, se trata de ser realista y de saber que solo hay alguien que me puede dar la fuerza, la habilidad, el potencial, la capacidad para decirle no a todo eso. ¿Están aquí? Entonces, volviendo al punto de Génesis 6, dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Y luego dice, hay una lucha. ¿Qué quiere decir? El espíritu con la carne. Eso me enseña otra cosa. Voy a decir otra cosa más. Y no solamente, es que hay una lucha con el espíritu, la carne ni quiere. No, ahora no me voy a enfocar a la carne, me voy a enfocar al espíritu. Cuando la Biblia dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne, es porque al espíritu le interesas. Ay, Dios mío. O sea, si tú pensabas que estás teniendo la lucha, ay pastor, ya se me presentó el adulterio, ya se me presentó la fornicación, ya se me presentó la inmundicia, la lascivia, la lujuria, la hechicería, la enemistad, el pleito, la contienda. Esa es la carne que está ahí luchando y luchando y luchando para no hacer lo que conviene, dice la Escritura. Así que la carne lucha para no hacer lo que conviene, pero dentro de ti está el Espíritu de Dios que no la deja, y te dice, vete a emborrachar. Y el Espíritu dice, usted no se me va a emborrachar, usted se me va a la iglesia, usted se me va a orar, usted se me va a buscar la respuesta. Es cuando el Espíritu te habla, es cuando el Espíritu te redarguye, es cuando el Espíritu te convence, es cuando el Espíritu te aparta del pecado. No creas que eres tú, es el Espíritu que pelea contra la carne que tú tienes. Por eso Pablo dice, hay una lucha. Pero si ya no me enfoco en la carne y me enfoco a la promesa de que el Espíritu de Dios está peleando, ¿con quién está peleando el Espíritu? Con la carne. En otras palabras, ¿con quién pelea entonces? ¿Con quién? Conmigo. Cabezón, testaruda, necia, peleonera, berrinchudo, carnal.
Entonces nos debe de alegrar que el Espíritu de Dios no nos fue retirado. El Padre nos dio otra oportunidad en Génesis 6, cuando pudo retirar. El Espíritu dijo: no lo voy a retirar, voy a confiar en el hombre, voy a confiar en que él puede entender, voy a confiar en que él va a despertar, voy a confiar en que él va a reaccionar. Es más, le voy a mandar una palabra: por lo cual despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Ay, les voy a mandar otra palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado, 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 abogado. Un abogado es el que intercede. Un abogado es el que se sabe la ley, el que se sabe las leyes. Y un abogado es el que llega con argumentos sólidos, con argumentos fuertes, para defender la causa del condenado. Y la Biblia nos dice entonces, abogado, ¿de quién estaba hablando San Juan? Jesús ya no estaba. Ya, por supuesto que no está hablando de Jesús. ¿Está hablando de quién? Del Espíritu Santo de nuestro Dios. Así que la persona más importante dentro de la iglesia, después del Padre, después del Hijo, es el Espíritu Santo de Dios. Dentro de la iglesia romana le llaman la tercera persona, pero nunca el Espíritu es la tercera persona, siempre es la primera persona. ¿Por qué? Porque se viene a confirmar en la Biblia cuando dice: porque Dios es espíritu, y los que le adoran le deben de adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿es tercera o es primera persona? Además, el Espíritu es Dios. Y Jesucristo es Dios. Pero con funciones diferentes. ¿Sí me explico? Con funciones diferentes. Aleluya. Ahora, la herencia de un padre hacia un hijo, ¿qué finalidad tiene? Dar un buen futuro, nada más que viva chido el chamaco y ya que disfrute de todo lo trabajado del padre. Está bien, suena bien, es buena respuesta, porque sí queremos lo mejor para nuestros hijos, pero eso sería humanamente. Pero la pregunta es, en el Espíritu, en la palabra, en la Biblia, ¿cuál es el fin de la herencia de los padres a los hijos? ¿Dejarlos preparados para qué? No dejarlos amparados. ¿Está bien? Es lo mismo que dijo Abraham. Pero piensen un poco más, piensen. Darles la palabra, que es parte de la buena voluntad del corazón, perfecto, pero ¿cuál es el verdadero propósito de la herencia? Que amen a Dios, muy buena respuesta, qué buenos deseos, pero ¿cuál es el fin de la herencia? La Biblia dice: si el padre que hereda al hijo tiene un hijo sabio, entonces la herencia será de bendición para él, porque entonces dará continuidad a lo que el padre no terminó. Entonces, ¿qué fin tiene la herencia? Se llama sucesión. ¿Qué fin tiene la herencia? Legado. ¿Qué fin tiene la herencia? Continuidad. ¿Qué fin tiene la herencia? Que ese hijo vaya más allá de lo que el padre y multiplique lo que el padre dejó. Solo la insensatez y la necedad del hijo que recibe la herencia es el que la termina perdiendo. Pero una herencia no es para dejar bien al hijo. Una herencia es para que siga el legado del tatarabuelo, del bisabuelo, del abuelo, del padre, del hijo y de las siguientes generaciones. Es que no se termine lo que alguien empezó. Pero cuando no entendemos asuntos de herencia, no, entonces estamos pensando: ya que se muera mi jefe, para que me deje la casa de Acapulco.
a que me deje los billollos para irme a gastar, y entonces tenemos un mal entendimiento acerca de qué es herencia. Y otros no entienden nada de herencia, que ni se preocupan. Yo ya le dejé, ya que estudie, ya lo demás es problema de él. Y eso no está bien. Bueno, un día que prediquemos sobre herencias vamos a entenderlo, pero volvamos al punto. Y entonces el Padre nos deja al Hijo, y entonces dice la Biblia, y entonces serán herederos. ¿Y qué? Y entonces, ¿qué herencia dejó Jesús? ¿Qué herencia dejó? ¿Cuál fue la herencia que dejó Jesús? Vamos a pensar. Jesús dice que se hizo pobre para todos nosotros, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces la herencia de Jesús es que Él se hace pobre para que nos enriquezca a nosotros. Pero si tú vas a tu contexto y dices, enriquezca, si yo estoy más pobre que no tengo nada, no tengo ni en qué caerme muerto, no tengo ni casa, ni trabajo, ni empresa, ni dinero, ni nada, porque no has entendido qué herencia dejó Jesús. Bien. Vamos a la Biblia. Primera de Juan 15:26. Vamos a leer Juan 15:26. Dice así. Pero, ¿qué? Digan, el Padre sin el Espíritu y el Espíritu sin Jesús. Es decir, que no operan ellos de manera independiente. ¿Ya vieron la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ese texto? ¿Cuán relevante es la unidad, sí, en la triunidad de Dios? Y entonces el Padre, decimos, lo más grande, el Hijo es el enviado a cumplir como siervo y el Espíritu Santo a darle la fuerza. Pero si aquí lo notan, a un Jesús ascendiendo a los cielos, a un Jesús estando a la diestra del Padre, ¿de quién da testimonio el Espíritu Santo? ¿De quién da testimonio el Espíritu Santo? ¿De quién? Del Hijo. El Espíritu Santo da testimonio de Jesús. ¿Lo notan? Él da testimonio de mí. Ahora, el Padre, ¿de quién dio testimonio? Vean qué belleza hay en la Biblia. Mientras el Espíritu Santo da testimonio de Jesús y de la obra que él hizo, el Padre da testimonio de Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A él oíd. ¿Lo notan? ¿Y saben con qué es con lo que más lucha la iglesia? Con la unidad. ¿Cuánto trabajo le cuesta estar unidos? Estamos juntos pero no revueltos. Hasta sacamos esa frase, juntos pero no revueltos. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta hacer unidad? ¿Por qué? Porque hay un espíritu de independencia que tomó lugar y ocasión en la vida de Adán y Eva cuando transgredieron la palabra de Dios. ¿Cuál era el fin de Satanás? Independizarte. ¿Qué no sabes? Que el día que comas del fruto de ese árbol, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios y conocerás el bien y el mal. En otras palabras está diciendo, ¿ustedes para qué quieren a Dios? No lo necesitan si ustedes pueden ser dioses a sí mismos. Y hasta el día de hoy seguimos con el mismo problema. Nadie se sujeta a nadie. Hablar del Espíritu es hablar de todos los tópicos en la Biblia. Y el problema de la gente es que no quieres entregarle cuentas a nadie. No le rindes cuentas a nadie. Y cuando nos enojamos, ni se diga. Te tengo a prueba y yo voy a hacer de ahora en adelante lo que yo quiera. ¿Oíste? ¿Dónde he oído eso?
Mujeres que cuando su esposo falla, esa es la condición que le ponen. Así que yo voy a hacer lo que yo quiera. Miren el espíritu de independencia, el espíritu anticrístico, el espíritu demoníaco que está tomando la vida de esa persona. Número 2, ¿por qué razón se ofende y se ataca tanto a la autoridad allá afuera? Porque la gente no quiere caminar bajo autoridad, porque el espíritu anticrístico del último tiempo es sin ley, es sin reglas, es sin constitución, es sin orden, es simplemente hacer su propia voluntad. ¿Ustedes creen que el espíritu del anticristo que va a operar en el último tiempo es para gente que es bien obediente y sujeta a Dios? ¿Sujeta a su marido? ¿Sujeta a su esposa? ¿Sujeto a sus hijos sujetos a sus padres? No. ¿Cuál es la lucha más grande que vamos a tener en el último tiempo? La falta de sujeción. Caminar fuera de autoridad. Ese es el mayor problema. Entonces, vean que la desobediencia fue el motivo, la causa de la independencia. Todo acto de desobediencia apunta y da dirección hacia todo espíritu de independencia. Por eso el tema principal dice: sujetaos los unos a los otros y cumplir así la ley de Dios. Ahora, vamos a la Biblia. San Juan 14, 16 y 26. Vamos a leer. Dice así: y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Jesús dijo: yo no puedo estar con ustedes, pero rogaré al Padre y os enviará otro, ¿qué? Consolador. 2 veces San Juan menciona que es un consolador. Él es el que te consuela. ¿A dónde te debes refugiar en tiempo de angustia? A buscar al Espíritu Santo. En tiempo de dolor, en buscar al Espíritu Santo. En tiempo de conflicto, en buscar al Espíritu Santo. ¿Qué tienes que buscar? Al Espíritu Santo de Dios. Y que venga y que ¿qué? Y que te llene totalmente, te revista totalmente. Ahorita vamos a pasar a ese punto. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta, versículo 26, Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿En qué nombre? Cuando pidas: Padre, envía tu Espíritu Santo que me llene, en el nombre poderoso de Jesús. Es lo que tenemos que hacer. ¿Están aquí? Él, ¿qué va a hacer? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La función del Espíritu Santo: consolador. La función del Espíritu Santo: hacer comprensible todo lo que agrada a Dios y que no contradice su voluntad, y aún lo que contradice te lo hace comprensible. Ahora dice: enviaré un consolador. La palabra consolador, y con esto termino la enseñanza hoy. La palabra consolador es la palabra griega parakletos o paracletos. ¿Qué significa? Significa apoyo, significa intercesor, significa ayudador y significa la palabra que leímos: consolador. Hechos capítulo 13, versículos 9 y 10. El Espíritu de verdad, el Espíritu que es consolador, lo necesitamos porque somos débiles, somos frágiles, somos cobardes, somos temerosos, somos conformistas, somos personas muy manejables y muy manipulables. Y por eso necesitamos al Espíritu de nuestro Dios. Sí, vamos a ver lo que dice Hechos 13, versículos 9 y 10. Dice así: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, fijando en él los ojos,
Dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. El Espíritu Santo viene para hacernos distinguir la verdad de la mentira, lo diabólico de lo de Dios. Sí, la verdad, la justicia de la injusticia, lo falso de lo verdadero. Necesitamos al Espíritu Santo de nuestro Dios. Hay que tomar discipulados, hay que llenarnos de la palabra, hay que escudriñar la palabra, pero necesitamos al Espíritu Santo de Dios, porque en este último tiempo, si algo hace falta, es discernimiento. Tanto es así que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman. Israel es malo, Hamas es bueno. Israel es malo, los palestinos son buenos. No, señores. ¿Por qué murieron tantos palestinos? Porque simpatizan con la maldad de Hamas. Porque Israel siempre avisaba: salgan, vamos a bombardear, salgan, vamos a hacer esto, salgan. Y los simpatizantes de esos grupos radicales, desde niños hasta adultos, no querían hacerlo, no querían obedecer a la voz que venía para advertir el peligro que corrían y que dejaran ese ejército perverso sumergido en su maldad y que ellos pudieran huir, escapar por su vida. Pero esa misma necedad existe hasta el día de hoy. Miren, Sodoma y Gomorra, va a caer fuego del cielo, huyan, escapen por su vida. Les dicen a los yernos sodomitas que salgan y ellos se burlan. En lugar de creer, terminaron riéndose, burlándose y no saliendo de Sodoma y Gomorra, y perecieron en ese lugar. Pero ¿quién fue culpable? Ellos, porque al final ellos no quisieron aceptar la advertencia. Y es lo que está pasando en el Medio Oriente. Si algo admiro de Israel es que él no permite que le maten ni siquiera a uno de los hijos del pueblo. Pero aquí los mexicanos, sí, nos desaparecen señoritas, nos desaparecen niños, nos desaparecen hombres, nos desaparecen mujeres, y nadie pega el grito al cielo. ¿Y saben por qué nadie pega el grito al cielo? Porque el Espíritu de Dios no muere en nosotros. Nos hemos vuelto apáticos, indiferentes ante el dolor ajeno. ¿Qué necesitamos? Al Consolador que venga y nos dé un corazón de... ¿Te das cuenta? Es que no entiendo por qué me he endurecido, pastor. Yo sí entiendo, te falta el Espíritu Santo. Pastor, no entiendo por qué soy tan indiferente, como que ya no me importa la vida. Pues claro, estás muerto en delitos y en pecados. Es que, pastor, no entiendo por qué tanta miseria, tanta pobreza. Claro, te falta la revelación que te va a enseñar toda la verdad y toda la justicia, porque estás como estás. Hey, estemos de pie. Los dormidos den gloria a Dios. Ay, no se durmieron. Juan 16, 12 y 13. Juan 16, 12 y 13. ¿Qué dice? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyereis, lo hará saber las cosas que habrán de venir. Nos revelará cuál es el corazón del Padre, el corazón del Hijo, y también nos revelará lo que está por acontecer sobre esta tierra. Necesitamos al Espíritu Santo de nuestro Dios. Si ustedes no se esfuerzan por buscar la presencia del Espíritu de Dios, su vida está destinada al fracaso, al dolor, a la tristeza, al sufrimiento. Porque no hay manera de poder ser fuertes si el Espíritu de Dios no está con nosotros. No hay manera de poder ser sanos si el Espíritu de Dios no viene a nosotros. Mira, si tú puedes llamar al Señor Señor, si puedes llamar a Jesús Señor, alégrate. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Hemos confundido por tantos años la operación del Espíritu de Dios. Y hemos quitadole a la gente la esperanza y la oportunidad que Dios nunca nos quitó de antemano, según Génesis capítulo 6. Dios no retira su Espíritu de nosotros hasta el día que muramos. No lo retira.
Porque de otra manera, si Él hubiera retirado el Espíritu Santo, hubiéramos caído muertos al instante. Pero como pensamos que nosotros vivimos como por, no sé, por ósmosis o no sé, nos olvidamos que lo que me sostiene, me mueve, me hace pensar, me hace decidir, me hace entrar en un ámbito de bendición, me hace entrar en un tiempo en Dios. Es lo que mora dentro de mí. Que antes no sabía que el Espíritu de Dios moraba en mí. Yo solamente sabía que estaba vivo y la vida no representaba nada más que estar vivo, porque ni siquiera entendíamos qué era la vida. Y la Biblia dice que cuando Jesús vino, les dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces reveló que en Dios está la vida. Cuando entendemos este principio, entonces todo nuestro círculo, todo nuestro campo, toda nuestra atmósfera, todo nuestro diario vivir va a estar centrado en que si vivo, decía Pablo, porque si vivo, por Él y para Él vivo. Y si muero, muero por Él y para Él yo muero. ¿Qué quiere decir? Que entonces, si entendemos que es la vida, y Jesús dijo en San Juan 14, yo soy la vida, y si la Biblia dice que el Espíritu ha venido para darnos vida, y sus palabras que son espíritu y son vida, entonces quiere decir que la vida de nosotros depende solo de una voluntad. ¿De la voluntad de quién? Del Padre, que no ha retirado su Espíritu de mí. Por eso cada mañana, dicen los judíos, cuando se despiertan: gracias, Abba, porque me permitiste abrir mis ojos, y esta mañana hiciste volver mi espíritu, que es tu espíritu, a mí, para darme una oportunidad de bien vivir y de hacer las cosas correctamente en este nuevo día que tú me das. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que realmente cada mañana que despertamos, porque recuerden que el sueño es semejante a la muerte, y por eso cada vez que despertamos nosotros es porque Dios hizo volver nuestro espíritu a nuestro cuerpo para ponerlo en movimiento. Por eso, cuando entendemos este principio, entonces estamos listos para que nuestro mundo, nuestra atmósfera, nuestro núcleo, nuestro diario vivir solo se centre en el que me da la vida. Pero esto, ¿quién me lo revela? El Espíritu Santo de nuestro Dios. Cuando no operamos desde el Espíritu Santo de nuestro Dios, entonces el espíritu de independencia nos hace creer que yo no necesito a nada ni a nadie. Cuando cada mañana dices: yo no te necesito, pero sí necesitas a Lala en tu casa, sí necesitas el jamón en tu sartén, sí necesitas al pescado pero no al pescador, sí necesitas la leche pero no a quien la ordeña o la produce. ¿Se dan cuenta? Es todo lo que el Señor habla acerca de la necesidad que tenemos los unos de los otros. Es que si valoramos y apreciamos la vida y dejamos ese espíritu de independencia y nos sujetamos, sometemos los unos a los otros y todos nos sujetamos a nuestro Dios, nuestra vida va a comenzar verdaderamente a cambiar. Y espérense, esta es la introducción. De aquí a 8 días vamos a estar viendo más a profundidad realmente que de ser unos inútiles, cobardes que negábamos a Dios, nos convertimos en alguien que confesamos y hablamos la verdad y damos testimonio de ese gran Dios y de su Hijo Jesucristo por la obra que opera en nosotras. Y la próxima semana voy a hablar de investidos del poder. Y ahí vamos a entender una cosa tan relevante acerca del Espíritu de Dios que no hemos entendido. Jesús, cuando vino el Espíritu de Dios, posó sobre su cabeza, pero no dice que se metió en él, porque ya el Espíritu moraba en él. Entonces, ¿por qué posó sobre su cabeza? Bien, si quieres saber, el próximo domingo aquí nos vemos. ¿Están listos?
¿Están listos o no? El Espíritu de Dios sí está aquí. Y su presencia quiere hacer y restaurar nuestras vidas, levantarnos y hacer que lo imposible se vuelva posible. Así que solo levanta tus manos y dile: Señor, quiero tu presencia en mí. Quiero tu Espíritu Santo en mí. Pero dile como si lo creyeras, porque nos hemos acostumbrado tanto a oír esto que la verdad ya no pedimos que su Espíritu venga. Espíritu Santo, ven, ven. Ahora, ¿cómo viene el Espíritu Santo? ¿Cómo, pastor, cómo viene? Para empezar, si es un regalo, una dádiva, una promesa del Padre, donde su voluntad fue: quiero darte el Espíritu Santo, entonces ¿cómo puede venir a mí? Soy un vaso sucio. A ver. Cuando alguien te regala algo, ¿de quién es? ¿Tuya? Ok, ¿es tuya? Ok, gracias por el regalo. Cuando alguien te regala algo, sí, él viene porque ya tiene la intención de regalártela. ¿Acaso llega y dice: oye, ¿te bañaste? Llega así el que te va a regalar algo: oye, ¿te bañaste? No. Y te pensaba regalar algo, pero pues veo que no. Cuando alguien te regala algo, no viene buscando si estás limpio, estás sucio, si te peinaste o no te peinaste, si te bañaste o no te bañaste. Es más, un regalo es tanto de sorpresa que no te imaginas que te lo iban a regalar. ¿No te ha pasado así que de repente, ay, me regalaron y no me imaginé que me lo fueran a regalar? Porque un regalo así es. Y si la Biblia dice que la promesa de Dios es un regalo y tú sales con tus torpezas ahorita, decir: es que no estoy limpio, pastor, no lo merezco. Pues si no no recibas. ¿Acaso los regalos se merecen? Son solo voluntad de alguien que te lo quiere dar. Entonces dejen de pensar con la mentira del diablo. Y entonces dile: Espíritu Santo, ven. ¿Cómo lo recibo? A ver, yo vengo y te digo: tengo este regalo para ti. Aquí lo tengo. ¿Qué me vas a decir? ¿Nada? ¿Qué me vas a decir? Pues dámelo, gracias. ¿Hablaste o no hablaste? Sí. ¿Acaso nada más tengo un regalo para ti? Pero tengo un regalo con la boca cerrada. No, en cuanto tú recibes el regalo, abres tu boca, por lo menos para dar las gracias. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo, el regalo de Dios? Abre tu boca, mi hijo, porque el que pide, recibe. Y cuanto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Y luego muchos de ustedes: oye, el Espíritu Santo quiere llenar tu vida, ¿lo quieres? Entonces pídeselo a Dios. No abres la boca, entonces no lo quieres. No tienes hambre, no tienes sed. La boca se abre cuando se tiene hambre. La boca se abre cuando se tiene sed. Y en términos espirituales, la boca se abre cuando yo quiero ser saciado por la presencia del Espíritu de Dios.